Estimados, ¿cómo están? Un capítulo más de Con Dios y Ley. Muchísimas gracias por estar ahí. Una vez más, gracias a los que hacen posible que este capítulo viva, que tengamos televisión, tratando de hacer una televisión de calidad, con sentido, con Dios y con ley, además. Gracias a nuestros auspiciadores, 123 Inglés, Como Turista, Autogestión, Biclean, Numerus y a todos nuestros hermanos de la Iglesia de la Trinidad. Parto siempre pidiéndole a Dios que me ponga las palabras más sabias para llevar bien esta conversación. Gracias Claudita Corbalán, gracias Pedrito Mendoza, gracias Peladito Fonseca, el equipo, la Vivi y todos los que hacen posible detrás de cámara que esto sea una realidad. Hoy día estamos con un gran invitado, siempre digo lo mismo. Es el mejor candidato a la presidencia. Otro más. El mejor, pero por lejos de todos los invitados que hemos tenido. Cristian Contreras, ¿cómo estás? Doctor. Doctor. Así es. File. Así es. Doctor File. Vasco, un gusto estar contigo acá, con nuestros otros... Max y Alfred. Alfred, y con toda la gente de Con Dios y Ley. Así que aquí, gracias por la introducción, gracias por la presentación. Dispuesto para conversar de lo que sea necesario. Maravilloso. Y un gusto estar contigo nuevamente. Buena. Primera vez que el Partido por la Gente, primarias. Sí, mira, eso es muy relevante. Dale. Déjame explicar, porque vamos a hacer la primera primaria presidencial del centro político original y auténtico en la historia de Chile. Mira. Y eso va a ocurrir al interior del Partido de la Gente, entre Franco Parisi, su servidor, dentro de este mes. La elección es el 13 de abril, la votación. ¿Y por qué yo rescato esto dentro de la historia política de Chile? Porque en realidad en nuestro país nunca ha habido un centro original y auténtico, legítimo. Undurraga no es. No, lo que hemos tenido, por ejemplo, históricamente son centros derechas y centros izquierda, pero no un centro real. ¿Y Frafra? Frafra hizo el intento, pero no tenía doctrina de centro. Te lo digo por una cosa muy sencilla y muy sintética y simple. El padre del centro político, filosóficamente hablando, es el sabio filósofo chino Confucio, del siglo VI a.C. Si Frafra hubiese dicho, el padre del centro político de su filosofía es Confucio, te lo doy. Igual hoy día, por ejemplo, Jimena Rincón, de los Amarillos. No estaba tan preparado para decirlo tan simple como intelectualmente, como para llevar un proyecto de centro real. Claro, de centro real no. También, por ejemplo, la senadora Rincón dice somos el centro. No, los amarillos son centro derecha. Los demócratas son centro izquierda. Teniendo historia de centro izquierda. Por eso los amarillos. Los amarillos, claro que sí. Ex DC. Claro. Entonces, lo significativo de esta primaria presidencial es que por primera vez hay una primaria del centro político. ¿El centro político qué domicilio religioso tiene? Y con esto le paso la palabra a mis queridos amigos. Yo creo que tiene, mira, eso es algo naturalmente personal. Uno es un filósofo normalmente, pero yo veo dentro del centro político hay ciertos valores que yo observo y que son principios cristianos también, como no tener miedo, Jesús lo dijo, buscar la verdad y sostener también la política. El fin del centro político son los valores y las virtudes. Ese es el fin de nosotros. Por eso somos diametralmente opuestos a las izquierdas y derechas que están dentro del maquiavelismo. Es decir, que buscan simplemente el poder como fin. ¿Te das cuenta? Entonces, yo veo que hay una variedad de personas. Me imagino hay se aceptan a todas las personas, pero sí hay siento que hay un pensamiento muy profundo por los valores, ¿ya? Y que los valores guíen el poder y la administración del poder, y no como estos de los otros lados medio añejos, que solamente buscan el poder. ¿Se la dejó votando Max López? Yo no quiero ni escuchar la pregunta, porque lo trato de maquiavélico.
Primero que todo, es un placer compartir panel. Sí. Vasco, gracias por la invitación. Pastor Cooper, ¿cómo Como está? siempre, bien. Tengo par de preguntas, si me lo permite, porque me llama la atención el calificativo que comparto, de hecho. Yo soy un militante simple del Partido Nacional Libertario y que viene a ser una nueva propuesta dentro de la derecha, ¿no es cierto?, donde nosotros también compartimos lo que usted acaba de decir. Dice que hay un maquiavelismo histórico, ¿no es así?, en la izquierda tradicional y en la llamada derecha tradicional, porque hoy día bastante poco tiene de derecha lo que es Chile Vamos. Entonces yo me imagino que usted se está refiriendo a Chile Vamos. La pregunta es la siguiente: ¿cuáles son las tres principales propuestas para los chilenos que usted como candidato presidencial le ofrece en este momento tan delicado del país que estamos viviendo en materia de seguridad y en materia de reactivación económica? Me gustaría escuchar las propuestas de usted como candidato para ver si existen o no coincidencias con este sector de la derecha, donde quizás, si tenemos de repente o algún diagnóstico en común, se podría llegar el día de mañana a algún tipo de entendimiento, si es que llegara a pasar, por ejemplo, Johannes Kaiser la segunda vuelta. Yo me refería especialmente a las derechas tradicionales. Ok. Eso hay que dejarlo muy, muy claro. Y uno tiene que observar que Kaiser, con todo el partido, se ha desprendido un poco de estos que se han, en el fondo, corrompido por el péndulo político. Mira, tenemos nosotros un plan de gobierno, ¿ya? Este plan de gobierno tiene dos grandes partes. La primera parte, que es una gran propuesta, le llamamos juzgar con equilibrio, lo que implica traer orden a Chile. Esto implica, básicamente, decretar una reforma constitucional para que las Fuerzas Armadas colaboren, trabajen y cooperen con Carabineros y con la Policía de Investigaciones para erradicar del país la delincuencia, el crimen organizado y la corrupción. Eso por un lado. Y pedirle una vez al año las cuentas públicas sobre cómo va la erradicación del crimen, de la delincuencia y de la corrupción. Por lo tanto, eso es una propuesta para traer orden, porque lamentablemente estas derechas e izquierdas tradicionales nos acostumbraron ahora a cosas que no estábamos acostumbrados. Así que eso por un lado. Por el otro lado, la segunda parte del programa de gobierno le llamamos gobernar con sabiduría. Y eso implica fundamentalmente 8 grandes reformas del Estado, en los pilares del Estado, y una serie de medidas ejemplares en diferentes campos de la sociedad, en todos los campos de la sociedad. Por lo tanto, hay mucho... en algunos? Sí. O sea, mira, sí y no. En lo que hay que priorizar es en las 8 reformas del Estado, porque nosotros tenemos un diagnóstico de Chile. Chile tiene un problema estructural. Chile tiene un problema estructural, ¿ok? Por lo tanto, la solución no es por un parche, una medida, como uno la ve a cada rato. Correcto. Los candidatos presidenciales, por ejemplo, muchos de la derecha, solamente tienen el discurso del orden y un poco de economía, un poco pasada de moda. Nosotros tenemos un diagnóstico general. Chile tiene un problema estructural, por lo tanto, la única solución es estructural. En consecuencia, una de estas 8 reformas clave, por decir la primera, es la educación. Correcto. Nosotros, primero, vamos a erradicar la reforma educativa del año 2005, donde se coludieron derechas e izquierdas precisamente para destruir la educación. La tómbola, ¿no? La tómbola. Y no solo eso. Mira, la reforma educativa del año 2005 fue una copia, una mala copia de la reforma de España, la construccionista de España. Y en el año 2005 ya habían salido las conclusiones de la reforma española diciendo que era un fracaso, que había nivelado para abajo, etcétera, etcétera. Bueno, la implementan ese año 2005. Yo levanté la voz como académico en aquel entonces, diciendo la cosa, y claro, 20 años después tenemos un fracaso educativo. Por lo tanto, lo que nosotros vamos a hacer es acabar con la reforma, reformar completamente el currículum. Y entre las cosas fundamentales, instalar la filosofía perfecta en los colegios de nuestro país para que
si lo hacemos ahora, en los próximos años, tener en 15 años más una generación de estudiantes, de sabios y sabias, personas que sepan enfrentar la vida con la sabiduría, con la filosofía perfecta. Esas son algunas cosas nomás, pero te podría contar, por ejemplo, que es otra de las cosas importantes. La economía. La economía también, por ejemplo. La economía es muy importante, pero uno tiene que entender, y sobre todo la derecha tiene que entender, que el capitalismo, como lo entendemos en Chile, de los Chicago Boys, ¿ya?, es un capitalismo que ha privilegiado sobre todo los grandes capitales, ¿ya?, y ha generado mucho avance, nadie lo dice, nadie lo niega, pero ha privilegiado los grandes capitales en desmedro de la pequeña y mediana industria chilena. De hecho, está destruida acá en nuestro país. Entonces, nosotros, ¿qué buscamos a nivel de la economía? Lo pequeño es hermoso, le decimos. Es decir, apoyemos las pequeñas y medianas empresas para equilibrar la balanza, y eso implica también una serie de otros aspectos, pero a grandes rasgos es eso, es privilegiar también, equilibrar la pequeña y mediana empresa, proteger a la industria nacional. En Alemania la protegen, ahora Estados Unidos la está protegiendo, y aquí, debido a esta apertura, ¿ya?, de Chile, no se ha protegido a la pequeña y mediana empresa, y la manufactura se ha ido fuera, solo comercio, y eso implica también el empobrecimiento de nuestro país. Cuando tú tienes un 70% de los chilenos ganando 500.000 pesos, estamos en una situación de una sociedad fracasada. ¿De 1 a 10, Boric? 0. Gracias, Alfredo. Bueno, yo lo encuentro fascinante. Fascinante. Maravilloso escuchar a mis políticos. Star Quality tiene, hombre. Arreglar todo Chile siempre. Y tener propuestas tan claras y tan supuestamente panaceicas para que Chile sea lo que va a ser. Pero hablaba de, mi querido doctor Carlos, de la filosofía perfecta. Perfecta. Me decían, aló. Me suena un poquito como casi hitleriano, estas cosas. No digo que tú eres, pero esta visión del ser humano que va a promover lo perfecto nunca funciona. Y es porque básicamente, puede como rebatir, decíamos, nunca funciona, yo sé que están haciendo, pero ¿por qué creo que es tan importante esto? Porque la perfecta filosofía sin Dios, ¿okay?, y probablemente ibas a agregarle algo, termina como, a ver, yo era existencialista de Sartre, ¿ya?, y eso me llevaba a poder construir como yo quería, pero tenía que construir. Pero a Sartre y a Russell le fue re mal cuando juntos universalizaron el de que la guerra Vietnam era mala y se dieron cuenta que su filosofía perfecta no les daba piso para eso. ¿A dónde voy con lo que estoy tratando de decir? Finalmente yo me convertí a Jesucristo, que claro nos da parámetros universales. Hay un Dios, ¿no? Y Él da este maravilloso, la filosofía perfecta, que es ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, todas las políticas tienen que caber dentro de eso, a mi juicio, para estar hablando de filosofías perfectas. Y en el caso mío, me encontré con Jesús y me sacó el marxismo, me exigió varias cosas, porque eran filosofías muy imperfectas. Pero después descubro que Sartre, a lo que se está muriendo, y hoy vengo así porque les explicaba a mis amigos vascos que estuve con una persona que se está muriendo. El tema es que al final todos mueren, todos mueren, todos los políticos mueren también, pero y las propuestas mueren. Pero a lo que iba es que Sartre en su lecho de muerte llama a un sacerdote que lo bautiza. Y yo digo, pucha, me habría ahorrado muchos años perdidos si hubiese sido antes. Ahora, me interesa mucho la interacción de lo que son los valores fundamentales, universales para siempre, y que la convicción de estos lleve a un político no solo a hablar cosas lindas, sino que
a vivirlos Por cuando eso. nadie lo está viendo. Aprovecha, cuando Alfred, nadie lo está viendo. ¿Cómo vives tú? Aprovecha de hacerle una pregunta a ver, porque esto muy pocas veces tenemos a una persona acá. Y dale, Alfred, tírate una Qué pregunta interesante. ahí. No, mi pregunta sería, desmenúzame. ¿Cuál es esa filosofía perfecta que le va a enseñar a todos los colegios en Chile? Soy muy amigo de un Tomás Recart que hace, no sé si conoces, Bien capo en educación. ¿no es cierto? Educa Chile, ¿cómo es? ¿Enseña? Enseña Chile. Y él me habla del problema de la sala de clase. Pero para ser bien específico, ¿cuál es esa filosofía perfecta? Primero, no es la filosofía de Hitler, ni del nazismo. Dejémoslo muy es que claro. él hablaba ¿Ya? así, ¿me entiendes? Sí, Él hablaba. pero primero, antes de responderte directamente, uno tiene que saber que un país al cual se le ha sacado la filosofía es un país destinado a la servidumbre, a no tener pensamiento crítico y también prácticamente a la pobreza. Por lo tanto, es muy importante la filosofía. Lo que uno llama filosofía perfecta se le llama la filosofía de la síntesis, a la filosofía del equilibrio, a la filosofía del camino medio, a la filosofía también que viene del Oriente. Muy importante. Ahora, Medio a esa... hegeliano, No. Pero ¿qué son los referentes? Ya. Ahí te está pidiendo. Síntesis, Referentes de la filosofía perfecta, por ejemplo, Siddhartha Gautama, Ok, Buda. ya. Nagarjuna, también otro referente. Aquí en nuestro continente, por ejemplo, puede ser Loy o Fritjof Capra, que trabajan sobre la síntesis y el encuentro entre la filosofía de Oriente y la física de Occidente. Perdona que Sí. interrumpa un ¿Y ha poquito. tenido fruto? ¿Dónde Espera, se ve? un segundo. Mi mamá, te mando un fuerte abrazo. Y no quiero dejarte como que no cachás y todo, pero yo soy igual que tú. Yo cacho muy poco porque no me gusta más la vida. Te mando un fuerte abrazo, estás en la clínica. Pero si yo le tuviese que explicar a mi mamá quiénes son estos porque quiere ser presidente de Chile, o sea, esto Claro. estamos hablando de varios millones de votos. Se me complica un poco estos nombres. ¿Cómo poder simplificar a mi mamá y a mí, que aprovecho de mandarle un saludo? A mi mamá y a mí, ¿qué es filosofía? Imagínate que yo soy un niño de 10 años, como mi Tomasito también le mando un saludo, o Luciano. La Filosofía. Sí, la filosofía... Y después sigues con la... Sí. A veces los nombres son medio complejos, pero la filosofía es el amor a la sabiduría. ¿Ok? Listo. Así de simple. Y eso implica... O sea, al intelecto, al aprender, al saber. Y eso implica, por ejemplo, principios cristianos, principios como, por ejemplo, el principio que dijo Jesús: busca la verdad porque la verdad te hará libre. La filosofía, el amor a la sabiduría implica buscar la verdad. ¿Te das cuenta? Y ponerla en la mesa en la medida que uno lo va ¿Y qué descubriendo. te pasa con las personas como yo que creen que la verdad está en la palabra de Dios, en la Biblia, por ejemplo? Uno es tolerante con todas las religiones de la tierra. Esto es muy relevante. Nosotros Y después le contestas a Sí, Alfred, que me interrumpió. la gran visión que uno tiene como generación, ¿ya? Uno tiene que ser muy claro. Somos la primera generación que tiene una visión completa de la historia universal de nuestras grandes culturas y civilizaciones. ¿Por qué digo esto? Porque hoy día en la Tierra hay 8, para sintetizar, para explicarla didácticamente, en la Tierra hay 8 grandes sistemas culturales. 8 grandes culturas, ¿ya? Bajo las cuales están los 4.500 lenguajes y más de 25.000 dialectos. Cada una de esas culturas de la Tierra tiene un gran Cristo, tiene un gran avatar, tiene un gran puente entre la divinidad, la fuente y el ser humano. Que para mí, y para mis estudios y mis investigaciones de la historia universal, son los grandes arquetipos que todos hoy día podemos disfrutar de la sabiduría. ¿Cuáles son ellos? Al nivel de Cristo, al nivel de Jesús. El primero, Krishna. El segundo, Tot o Hermes Trismegisto.
El tercero, Buda, Nagarjuna también. El cuarto, Zaratustra. El quinto, Platón. El sexto, Jesús. El séptimo, uno tiene que mencionar a Einstein. Por lo tanto, esas figuras son los grandes arquetipos de la historia universal. Si tú te vas, por ejemplo, a Krishna, vas a encontrar una gran filosofía cristiana ahí, ¿te das cuenta? Entonces, nosotros tenemos la capacidad hoy día de tener una visión de una cultura global, de una cultura completa. Cuando quiera, pues... Y si nosotros tomamos todos esos libros, por ejemplo, los libros que escribieron esos grandes avatares, bueno, está a disposición de nosotros una sabiduría universal. Claro, me encanta. Quería que desenvolviera, porque quería saber qué cree el doctor en sí mismo, que es su propia filosofía. Ahora, yo pasé por varias de esas que acabas de mencionar, pero cuando me encuentro con Jesús, me encuentro con una gran diferencia. No es para dividir, es para analizar bien. ¿Ya? Es que Jesús, como le dije a mi congregación recién, resucitó de la muerte. Ahora tú vas a la tumba de cualquiera de Krishna, ahí están los huesos. Vas a esa tumba en Jerusalén, no están. Y eso es porque yo me convertí, cuando alguien me dijo eso, que yo podía conocer al Jesús vivo. Right? Ahora entonces yo creo, alguien me preguntó, decía, todos los caminos llevan a Dios. Yo diría, todos los caminos sin duda buscan, como bien dices tú, a Dios. Pero hay una garantía en Jesús de encontrarlo, el Dios personal. Cuando yo hacía mi meditación, hacía mi mantra, me bajaba y llegaba al fondo, nirvana. Ok, pero todo eso era un Dios impersonal, lo cual no me daba una ética. ¿Me entiendes, Doc? O sea, no hay ética universal como le pasó a Sartre y Russell mencionó, pero también le pasa a todos los del Oriente. Uno puede ser muy egoísta siendo panteísta. Entonces, suena lindo poner a todos en diferentes, al mismo nivel y todo. Y es verdad que comparten valores, por supuesto que sí. Pero esa investigación, si va a llevarlo, doctor, va a encontrar que Jesús tiene esta diferencia, que él dice ser hijo de Dios, etc. La garantía, el que cree en mí tiene vida eterna, ¿no? Todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Obviamente, como hablábamos antes, Carlos, yo hoy he tenido este tema de la muerte porque visité a 2 personas que se están muriendo y una murió. Y en ambos casos pude hablarle de Jesús y ellos tenían a Jesús y no temen en ningún momento pasar a la presencia de Jesús. ¿Por qué? Porque la garantía está en que Jesús resucitó. Bueno, no quiero embarrar tu tesis, pero estoy diciendo... Uno tiene que respetar porque obviamente habla dentro de la visión cristiana, claro, y uno respeta siempre. Pero a mí me corresponde señalar que también uno puede encontrar una sabiduría, una espiritualidad y una moralidad a toda prueba en todos estos grandes emisarios, estos grandes ¿Y la suya, mensajeros. Doctor, cuál es? ¿Qué cree usted? Yo nací siendo católico, sí, así al fin y al cabo, como todos nosotros. Y mi historia ha sido... Colegio católico. Colegio alemán, después Patrocinio San José, tercero y cuarto, no tengo ningún problema. Yo encontré en Jesús un gran arquetipo, un puente, un Cristo, pero mi visión hoy día es muy tolerante con todos estos grandes sistemas culturales que he mencionado. Y a mí me ha tocado durante los últimos más de 35 años investigarlos, profundizarlos, leerlos. Y si bien es cierto, respeto, porque cada uno dice, bueno, mi Dios es el verdadero, mi Dios es... Yo digo, mira, hay una fuente divina, hay una divinidad, hay muchas revelaciones, estas revelaciones. Y yo me considero hoy día una persona sincrética, en el sentido de que tomo lo mejor de Jesús y lo hago mío, lo hice mío.
Pero tomas lo mejor de Buda. Pero tomo lo mejor de Buda, lo hago mío. Tomo lo mejor de Krishna, de las grandes culturas, dentro de esta visión que nos corresponde a nosotros, sobre todo, sostener. Porque cuando uno se va dando cuenta, fíjate tú, yo te voy a decir una cosa. Pero tu capellán, me ¿quién interesa. sería? Perdona. Que se- Mi capellán. Tu capellán. En la moneda tienes que elegir un capellán maestro. Que es tu... Habría que elegirlo, podríamos elegirlo. Ya te conquistó. Ya. Vaya a ir a votar el 13 de abril. Pero ¿Ah? una visión porque- no es. O sea, hay grupos, ¿no es cierto? Que Bahá'í. Suena muy como Bahá'í Sí. tú. No, Que pero tienen- Bahá'í, Bahá'u'lláh, que tenía yo esta misma soy, visión. Si me dice a mí, yo soy sincrético, ¿ya? Sincrético soy y soy filósofo. Entonces tomo la gran filosofía de todos estos maestros que yo señalé, son los más grandes filósofos de la historia universal. Por lo tanto, tú tomas los libros de Krishna y vas a adquirir una Ya. filosofía, una moralidad, una ética al nivel también de la cristiana, al nivel también de lo que ha tenido, lo que ha tenido en el Oriente. Entonces, a mí me gusta eso. Yo he aprendido a ser muy tolerante, a comprenderlo, porque cuando tú vas, por ejemplo, a India, ¿ya? No sé si has estado en la India. No es cerca, Todavía no, pero claro. en India no, pero Ahí conozco te- a muchos de la India. Ahí te vas a encontrar con el templo de Ganesh, el dios elefante, o el templo de Hanuman, el dios mono, o el templo de Durga, qué sé yo. Es decir, un politeísmo ahí. Sí. Entonces, yo respeto eso, porque son sus creencias, ¿te das cuenta? Entonces yo no puedo llegar a eso, oye, es que mi Dios, y ojo, porque si uno va a Argentina, acuérdate que en Argentina está la iglesia maradoniana. Claro, absolutamente. Y para los maradonianos, o sea, Maradona es un dios. Entonces uno Pero no va a decir, aquí oye, está mi el- Dios es más importante. Aquí hay un equipo que Ni se llama Universidad Católica. Maradona, ni Maradona resucitó de la muerte. Lo que quiero decir es, por supuesto no nos sorprende que en todo el mundo gente busque a Dios, porque estamos hechos para buscarlo, como decía San Agustín. Oh Dios, me has hecho para ti y mi alma solo descansa cuando encuentro mi paz en ti. ¿Okay? Así que eso no nos sorprende, que haya Dale, muchas. dale, Maxito. ¿Cómo esto se lleva a la política? Me interesa. Cuando nosotros analizamos las distintas figuras que han sido presidentes de la República, nos encontramos con, Ya. por ejemplo, agnósticos, como el caso de Michelle Bachelet y Ricardo Lago. Nos encontramos con cristianos, como por ejemplo Sebastián Piñera, que en paz descanse, Frei Ruiz Tagle y el señor Elwin. Cristianos católicos. Cristianos católicos, correcto. Y Sin duda. en este caso, sin duda alguna, que usted está desplegando una visión distinta, nueva, Más oriental. más sincrética, como lo acaba de señalar. Es decir, usted... Mística. su parte espiritual, que es importante que el Que se público sepa. lo conozca, ¿no es cierto? Usted se define como un sincretista, ¿no? Y lo cual es completamente válido. Pero hay que saber también comprender que cuando estamos viviendo en una polis, ¿no? Las grandes mayorías generalmente no se conquistan, ¿no es así? Diciéndole simplemente a la audiencia cuáles son nuestras definiciones netamente espirituales, que es lo que más he escuchado, el 90% de lo que usted ha hablado. Sino que a la gente en realidad le interesa que se le solucionen sus problemas. Yo algo comprendí de lo que traté de ponerle la máxima atención, es que usted considera de que hay un problema filosófico en el país, de que nuestras grandes masas de población están en cierta medida desmoralizadas interiormente. Y usted además como doctor en filosofía me imagino que obviamente le tiene un cariño y una pasión, se le nota, a su profesión y a su disciplina. Ahora, sin embargo, hay que señalar que si es que fuera solamente espiritualidad, entonces el Papa seguiría teniendo un imperio y no un país de 9 manzanas a la redonda. ¿Ah? ¿Cierto? Porque eso es lo que es hoy día el Vaticano. Es un país de 9 manzanas a la redonda. Por lo tanto, la gente para poder lograr el poder, lo que necesita es conocerlo a usted en las propuestas que van a solucionar los problemas concretos y reales de los chilenos. Evidentemente Habló de estas que reformas. uno de ellos es la espiritualidad, es esta desmoralización que tiene nuestra juventud, que tiene que la filosofía se fue pero absolutamente arrancada de nuestro currículum, pero echo de menos
que incluso la gente de su partido, que yo no pertenezco, conozca cuáles son, por ejemplo, las diferencias que lo hacen distinto del señor Parisi. Mi pregunta, por lo tanto, es, ¿usted podría darnos las principales 3 diferencias para que una persona que está en la casa, que es simpatizante del PDG o es militante del PDG, pueda decir, bueno, ¿sabe qué? Me voy a decantar por el señor Contreras en vez que por el señor Parisi? Bueno, Buena pregunta. yo lo encuentro súper distinto. Tu tema, Sí, la oye, filosofía, nunca he y pareciera escuchado que una el voz, tema lo que es muy de importante Parisi en En como la de economía, política ¿no? chilena no la he escuchado nunca esta voz. Ahora, A ver. diferencias con Franco. Mira, él es doctor en economía. Usted es bastante más Ya. buen mozo. Yo soy- otra diferencia, gracias Vasco. Él es doctor en economía, yo soy doctor en filosofía. ¿Desde dónde, perdón? ¿De qué universidad? De la Universidad Autónoma de Barcelona. Ah, ok. Ya. Y la filosofía es la madre de toda la ciencia. Por lo tanto, debiesen apoyarme a mí porque la filosofía es la madre de la ciencia. Nosotros también tenemos muchas propuestas a nivel económico más materiales y tangibles, pero como hemos ido surfeando por estas conversaciones también, bueno, uno tiene que seguir. Así que primero, somos 2 personas que nos podemos complementar, si de eso ese es el asunto, trabajar en equipo, porque así como Franco tiene su visión económica, o sea, más acentuada en la economía, uno le puede colaborar y él también puede colaborar con lo que el plan de gobierno de uno. Y perdona que te interrumpa, a ver si es que entiendo un poco lo que te está preguntando Max. Aborto. Aborto. Sí, 3 causales, aborto El libre, aborto, no, mira, no al aborto. el aborto nosotros hoy día tenemos una ley, que se mantenga esa ley como está. 3 causales. 3 causales, ¿ya? Esta cosa de promoverlo, ahora, Matrimonio igualitario. espérate, todo esto tiene que ver con educación. ¿Sabes qué es educación? Porque cuando tú sabes lo que significa el aborto a nivel espiritual de una persona, vaya, no es muy recomendable, ¿te das cuenta? No. Pero hoy día, mira, hace 20 años habían 300.000 abortos en Chile al año. Entonces es una realidad. Uno tiene que legislar entre la teoría y la práctica, ¿ya? ¿Qué me dijiste ahora? Matrimonio igualitario. Matrimonio homoparental. Matrimonio, eso habría que preguntarle aquí. No, sí, pero me refiero que no. Hay uniones, pero el matrimonio tiene que ser entre un hombre y una mujer y se acabó el punto. Pero sí hay que reconocer esas uniones civiles que entre las personas que del mismo sexo, etcétera. Sí. Adopción homoparental. También es muy complejo, es muy complejo. Tú ves a Elton John con adopción homoparental, es muy posible y probable que las personas aprendan el mismo comportamiento, pero yo no soy de la idea de prohibirlas, ¿ya? En principio. Pero sí uno tiene que saber que si una persona, si tiene 2 padres o 2 madres, se puede orientar por la educación a esa tendencia. Y la imitación, que es natural en el ser humano. En el caso que también ha salido en varias discusiones, la legalización de las drogas. Eso es, mira, hay temas muy profundos. Pero ¿cuál es su postura como candidato? Mi postura es que las plantas enteógenas, ¿ya? Que son las plantas como la marihuana. La marihuana es una planta enteógena. Explíqueme lo que es enteógena. Enteógena significa que tienen un dios adentro. Así se le llaman. Son estas plantas místicas. Inteos, o sea, un dios adentro. Claro, enteógenas, ¿ya? Pero Pero así se le llaman. Ahora, estas plantas, esto es muy profundo porque precisamente tiene que ver con la mística católica cristiana y con la mística de nuestros pueblos ancestrales. Ahí se lleva por eso digo, estas plantas enteógenas... Está escuchando Pedro, ¿no? Pero siento, disculpe interrumpirlo, pero siento que de nuevo se está yendo a lo espiritual. Sin desmerecerlo, por supuesto, para nada. Sino que política pública, es algo concreto. ¿En política pública usted legalizaría o no legalizaría la marihuana y por qué? Yo protegería todas las plantas enteógenas de las culturas ancestrales de Chile.
Y una de ellas es la marihuana. Pero- ya, ahora, eso tiene que ser protegido. Pero eso va a tener por- consecuencias. Pero entonces yo quisiera Pero preguntarle... ¿las protegería de qué? Exacto. La protegería del exterminio, porque recordemos que la mística cristiana lo que busca es una mística racionalista. En cambio, la mística de nuestros pueblos ancestrales es una mística naturalista. Muchas de los rituales, te lo digo, desde los mayas, incas, mapuche, ocupan estas plantas para contactarse con la divinidad que está en la Está bien, naturaleza. pero estamos Entonces, viviendo en una polis que tiene 8 millones de habitantes, solo Santiago. Mi pregunta es la siguiente. Si usted legaliza la droga, si usted legaliza la marihuana, va a haber una consecuencia política. Esa consecuencia política, es decir, con efectos públicos muy, muy, muy importantes, es que se está dando desde el Estado una señal a la población de que está correcto fumar marihuana. Entonces, la pregunta es si usted, porque yo entiendo la parte histórica, ¿no es cierto?, cuál es el uso para atrás de las culturas ancestrales y todo lo que nos mostró digamos, el primer proceso constituyente. El tema es que siento que falta un poquito de concreción en cuál va a ser para usted la consecuencia positiva o negativa de esa implementación política. ¿Por qué? En el caso, por ejemplo, del Nacional Libertario, nuestro candidato presidencial, y por eso le muestro, yo no soy vocero de Johannes, pero sí conozco muy bien toda su postura, él no está a favor de la legalización de las drogas porque él considera que desde el Estado sería muy compleja la señal, la validación, es como alguien lo valida a usted. Entonces hay una validación desde el Estado a la sociedad de que drogarse no hay problema. Y eso en una cultura como la chilena, que usted la conoce muy bien, y usted es una persona que muy estudiosa, usted sabe que nuestra cultura chilena es muy propensa a los consumos de sustancias. El alcohol, ¿para qué decir? Viene desde nuestros ancestros, digamos, que cuando vino Alonso Ercilla y escribió todas sus crónicas, él se espantó, ¿no es cierto?, al empezar a conocer el sur de Chile y darse cuenta que los malones duraban meses. O sea, lo tenemos en nuestra cultura. Entonces, ¿van a haber o no van a haber consecuencias desde la perspectiva de aumentar el consumo? Y eso, en definitiva, ¿cuál es la señal que usted le está dando a la juventud? Que tenemos la juventud más consumidora de América Latina. Y a nivel mundial también está por la primera. El 40% de los niños antes de los 14 ya ha probado algún tipo de sustancia. Entonces, ¿no cree usted que quizás es un poco complejo esa postura de validación social y política de la marihuana? Mira, lo que yo pienso respecto a esto es Perdón, que... y Franco tal vez no va a venir para acá. ¿Qué opinas? ¿Están en la misma...? No hemos debatido sobre este tema, Ya. pero sí hay una cosa. Como Sí puedo- peyote, Sí. todo eso estás Sí, hablando. la coca también es una planta Coca, enteógena. imagínate. Está ahí hay hongos, hay una farmacopea naturalista. La coca ¿ya? también. Pero ¿La ¿quién cocaína? define? No, la coca, Sí. la hoja de coca. La hoja de coca. ¿ya? Entonces la hoja de coca se podría... O sea, tú vas a Bolivia y puedes mascar hoja de coca para caminar. Sí. ¿ya? El problema es el uso que se le ha dado, todas estas cosas. Eso es lo que... Yo puedo comprender que Chile, la ciudadanía, debido a un subdesarrollo en el cual estamos cultural, no esté todavía preparada para la legalización. Lo acepto. ¿ya? Y por eso uno tiene que, en el fondo, educar sobre esto. Y eso es lo que a mí me compete. Sobre todo por lo que significa el uso de estas plantas, ¿ya? Las consecuencias o el mal uso de estas plantas. Ahora bien, Alemania, tú puedes hoy día, desde hace un año, puedes fumar un pito de marihuana. Te das cuenta, está legalizado. ¿Usted fuma? ¿Me puede contestar o no? No. Fumar pipa de la paz, bueno, podemos fumar una pipa de la paz, ¿ya? Pero no, yo en general pero no soy ningún santo, ¿ya? Así que eso es lo primero. Pero sí, por ejemplo, todo este debate de la legalización o no legalización se da bajo el supuesto de una sociedad bastante poco educada en estas materias, ¿ya? Y por eso estoy de acuerdo que quizá puede ser negativo, pero si tú vas a Europa,
Alemania la autorizó, ¿te das cuenta? Claro, Alemania autoriza y nadie va a andar fumando más de la cuenta. Los consumos siguen igual, ¿te das cuenta? Pero ¿sabes lo que pasa? Pero Alemania. Entonces, estoy de acuerdo por con eso pero digo... ¿usted ha visto, por ejemplo, los paraderos hoy día? Sí. Los jóvenes alrededor del Instituto Nacional, mi colegio, alrededor de los colegios públicos, que estamos de acuerdo que la reforma fue nefasta y los terminó liquidando porque finalmente en buen chileno juntas con estas tesis del Frente Amplio a los malos con los buenos y finalmente no están nivelando para abajo al eliminar la selección, que era el mérito, ¿no? Pero usted, no sé si usted ha tenido la oportunidad de caminar por el centro de Santiago. La gente está fumando marihuana en las aceras. La gente está fumando marihuana en las restaurantes. Vaya usted a Las Condes, alguna terraza en Isidora Goyenechea, la gente no tiene ya respeto alguno. En el otro día estaba en la Plaza de Perú, en la Plaza Perú en Isidora Goyenechea. Según Cristian no tendría por qué faltar el respeto si es que fuese correcto. presidente. Entonces hay un desmadre hoy día con el tema que yo no sé si usted lo ha podido percibir la a nivel de calle. que yo te hago, porque aquí hay un problema. Hay algo con lo recreativo, parece. Sí, ¿no? pero aquí, mira, el diagnóstico uno lo tiene que tener muy claro. ¿ya? Aquí el diagnóstico que uno tiene es que nosotros tenemos un problema en la sociedad chilena estructural. ¿Por qué te digo esto? Sí, porque ya por un lado puede ser la parte educativa. ¿Ya? La parte educativa que ha fallado totalmente, pero también en nuestro país ha fallado la parte moral. Y eso es muy importante. Exacto. Nosotros estamos en una decadencia y crisis moral debido a todo lo que hemos vivido también, especialmente con la iglesia. Lo que ha hecho la iglesia es una aberración. No la menciono naturalmente por respeto a todos. Entonces, nosotros estamos en una crisis de sociedad, en una verdad. Fáltenos el respeto. ¿La Iglesia Católica hizo usted? Sí, pues todos los escándalos de pedofilia que han hecho, o sea, destruyó la confianza, no solamente en Chile, en todo el mundo, ¿te das cuenta? Porque Jesús dijo, aquellos que se aprovechan de los niños, hay que atarle una rueda al cuello y tirarlo al mar. Sí. Eso lo dijo. Entonces, ¿qué quiero decir? Que todo esto no se da solamente por el problema educativo, se va por un problema social. Los divorcios también. Claro, cuando no tienes un padre o una madre más o menos con valores. En mi tiempo, hace 55 años, uno se daba la palabra de hombre. Te doy mi palabra de hombre que voy a llegar, voy a cumplir. Esos valores se han perdido. Y gran parte de esta situación que nosotros vemos en todo Chile, con la parte del consumo de marihuana y otras cosas, se da por una crisis espiritual, moral, educativa que tenemos que solucionar. Ese es el tema. Solucionarla con educación, con cultura, etc. Entonces, exacto, Carlos, sí. Ahora yo pienso que no estamos preparados todavía, pero tenemos que ir adelante en esto. Sí, doctor Cristian, sí. Y la gran pregunta es, ¿cómo lo solucionamos? Yo salí de una iglesia el sábado, y ahí estábamos por ahí por Santa Rosa, una iglesia pentecostal. Y a la vuelta estaban vendiendo los papelitos. En todas partes. Y habían cabras chicas subiéndose a autos. Y muchachos también subiéndose a autos. Prostitución abierta. Ok. Pérdida de valores, especialmente en la juventud. Ahora, yo soy un alumno en su aula de clase con la filosofía perfecta que van a enseñar. ¿Qué es lo que estoy escuchando? Que en realidad, por ser sagradas estas plantas, yo no voy a desecharlas, al contrario, las voy a probar. Y entro en ese mundo. El relativismo sobre el tema moral, sexual incluso. Me van a decir que peligros hay en una sexualidad permisiva, etc. O sea, ¿qué es lo que digamos? Lo único que he encontrado en todos mis días de enseñanza, también el profesor, es que esta moral cristiana, vuelvo a eso, no por ser exclusivista, sino porque noto que el mundo evangélico que estaba dentro de esa iglesia es esos mismos cabros rescatados, cambiados. ¿Cómo se promueve una moral? Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ahora me acuerdo cuando yo estaba en la calle, en la penitenciaría, el
mayor castigo no era solitaria, era si vos te portáis mal de nuevo, te vamos a tirar a la calle 4. La calle 4 era de los evangélicos. No. Y los lanzaban. ¿Pero por qué? Porque era el fin de su vida perversa. Porque hay algo que ocurre cuando gente recibe a Cristo. Y por eso lo propongo abiertamente. Han habido programas a nivel nacional de promocionar la lectura de la Biblia, promocionar, que como tú sabes, en Inglaterra los Wesley cambiaron todo un mundo porque se promovió el cristianismo. Y me preocupa a veces que se vea los lapsos de la Iglesia Católica en particular como excusa para decir, mira, aquí ya no hay una respuesta. Bueno, obviamente no cuando se quiebran esas instituciones y confianzas morales, pero o principios morales, pero yo creo que todavía tenemos que recuperar una enseñanza donde yo, el alumno, escucho no una mezcolanza de cosas confusas, sino claramente me lleva por un camino donde sí puede haber una reforma moral en mi vida. Como vi dentro de la iglesia evangélica, y cuando salí vi afuera el contraste de estos pobres muchachos que no tenían ninguna guía. Entonces se requiere una mucha mayor inserción, creo, de una iglesia vigorosa, fuerte, que sí proponga de una manera no religiosa, institucionalizada y legalista, sino vibrante con el amor del Señor. No sé si me está entendiendo, doctor Cristian. Entiendo la confusión que puede haber. Mira, yo entiendo lo que tú estás planteando, ¿ya? Porque también se necesita el desarrollo, un nuevo desarrollo de una nueva espiritualidad. Sí. Eso es lo que yo pienso, debido precisamente a la crisis y decadencia de todas las grandes religiones de la tierra. Eso sí, no es solamente el cristianismo católico. Todas las grandes religiones están en una crisis y decadencia, por lo tanto, la sociedad igualmente requiere una nueva espiritualidad y personas que se encarguen también de explicar y educar sobre la base, mira, de una moral universal. Hay una moral de que uno le puede llamar de sentido común. El no matar, por ejemplo, el no robar. No, a ver, pero no matar, pena de muerte. Sí, de acuerdo con la pena de muerte para casos graves. ¿Ya? ¿Cuáles serían? Los casos graves son los asesinatos, las violaciones, muchas veces los secuestros, pero también yo soy de la idea también de que la corrupción del Estado es un delito grave. Entremos ahí, pongamos un tema. Entonces, la corrupción del Estado, bueno, cuando es muy grave, en China pena de muerte. En Singapur también. Entonces, pero, y tú, si ves una corrupción estilo, bueno, aquí no ha habido tanto como para pena de muerte, pero... Qué interesante el tema. Pero a ver, es que el tema que están poniendo es tremendamente interesante. Yo creo que por ahí va el fuerte suyo. ¿Cómo hacer el fuerte pena de muerte para un Es que mira, ¿sabes lo que pasa? Es que al principio partió súper interesante con el tema de sus medidas como candidato presidencial, cómo frenaría inmediatamente nuestra crisis de seguridad, y ahora está hablando otro tema que para la ciudadanía es súper fundamental, que es el tema de la corrupción. Pero no quiero dejar pasar un punto que creo que es una semicrítica. Cuando usted señala de que hay que reformar el currículum, ¿no es así?, para incorporar esta filosofía perfecta, a mí me parece que hay un riesgo, pero es una recomendación de buena fe, que es que probablemente se esté metiendo un poquito con el artículo 19, número 12, que es la libertad de los padres para elegir la educación de sus propios hijos. Entonces, hay que tener un poco de ñeque político, un poquito de muñeca, porque cuando usted señala, ¿no es así?, de que va a ofrecerle una nueva espiritualidad, me parece que es un poco amplia la propuesta. Bien intencionado. Es bien intencionado. Yo también, comparto con el pastor que siento, te juro, energéticamente siento que hay una buena intención del candidato que tenemos al frente, pero habría que ajustar un poquito la perilla ahí para no chocar con el 1912, que es la garantía constitucional de la libertad de enseñanza y el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos. Pero dejando eso de lado, que es simplemente un detalle, me gustaría que profundizara respecto de qué haría usted, ¿no es cierto?, comprendiendo que tenemos un tratado de San José que nos impide, ¿no es cierto?, relegislar
aunque sí uno puede salirse o como candidato presidencial, uno por lo menos podría proponerle a los chilenos, sabe que esta es mi intención, ¿no? Como lo que usted acaba de preguntar, Vasco. ¿Cuál es la intención de usted como candidato presidencial respecto de la pena capital? Y si es que lo haría con la suficiente transparencia para decirle a los chilenos, sabe que esta es mi postura, porque a veces hay algunos candidatos como que tratan como de suavizarle y evaden la pregunta. Me gusta la honestidad, Cristian. Hay un artículo, el artículo 5, que contempla los plebiscitos. Correcto. Entonces, preguntémosle en un plebiscito al pueblo chileno, soberano, si está de acuerdo con restituir la pena de muerte en los casos graves. Y que el pueblo diga sí o no. ¿Ok? Yo soy de la idea que sí, que para realmente ordenar el país, acabar con la delincuencia, combatir la delincuencia, se necesita primero educación. Por eso la reforma es muy importante. No te respondo ahora sobre esa observación que tú señalaste, pero primero educación, porque se va a las causas de la delincuencia, y después mano dura. Mano dura. Entonces, hasta pena de muerte. Hasta pena de muerte en casos graves, ¿ya? En casos graves. Una violación, dijo usted, un asesinato. Asesinato, posiblemente secuestro, violación y también corrupción en casos graves. Como doctor en filosofía... Perdón, Maxito. Sí. Yo estoy entendiendo bien, o un enfermo. Con eso coincide con Johanna. Un enfermo secuestra a una persona. ¿Un psicópata? Una persona enferma secuestra a una persona, y la ley es tan brillante y son todos tan maravillosos y perfectos, que van a determinar que un ciudadano hay que matarlo. ¿Eso es lo que usted me está proponiendo? Estoy proponiendo que para casos graves hay justicia. Es que son seres humanos. Para mí el único que toma decisiones, para mí, es Dios, pero eso soy yo. ¿Ya? Sí. Pero si yo esto lo aterrizo y a usted le digo que seres humanos me van a decir a mí, a esa persona hay que matar. ¿Usted piensa como Cast? Como Cast, como todo. Asesinos. Propuestas asesinas. Oiga, eso habla bien de Franco, del corazón de Franco. De Vasco, sí, habla bien. Quiero explicar dos habla bien de la piedad. Pero yo quisiera preguntarle por cuáles son los fundamentos filosóficos que usted encuentra como doctor en filosofía, y después Alfred, para estar a favor en ciertos delitos gravísimos a la pena capital. Mira, la pena capital... En el cristianismo y en otros... Sí, pero la pena capital es una pena civilizatoria, ¿ok? Es decir, su definición de justicia, y cómo calza ahí la pena de muerte. Sí, nosotros como sociedades, si uno ve los últimos 5.125 años de historia que tenemos, el ser humano ha sido una bestia, es muy, muy tremendo. Por eso los sistemas religiosos han servido para moralizarlo y conducirlo, ordenarlos, ¿te das cuenta? Bueno, dentro de este ordenamiento, desde el 1200 y tanto antes de Cristo, por ejemplo, está la ley del talión. Ojo por ojo, diente por diente, quebradura por quebradura, que es una ley que perfectamente uno la podría aplicar hoy día para llevar una justicia equilibrada, ¿te das cuenta? Pero lo que uno tiene que entender es que la pena de muerte no opera en cualquier momento, y no opera con un robo, ¿te das cuenta? Opera para delitos tipificadamente graves, y eso lo determinan los jueces, uno no, ¿te das cuenta? Y eso, claro, los jueces a veces tienen que determinar si vive o no vive, porque así es la sociedad, ¿ya? Ahora, a mí no me gustaría ejercer eso, pero sí veo, debido al desmadre que hay en nuestra sociedad, que es una pena civilizatoria. La van a pensar antes, ahora que está... Sí. Ahora que mataron a uno, claro, y nos dimos cuenta que nos equivocamos. Claro. Déjame decir que el error judicial, dice hay dos posturas cristianas, ambas válidas, sobre este tema. ¿Pero hay alguna postura, perdón, Alfred, que valida la pena de muerte? En la Biblia, en el Antiguo Testamento, Dios dice que hay situaciones donde una persona que hace algo pierde el derecho de vivir. Pero, y por eso hay
Hay matices. Hay sociedades cristianas donde en Estados Unidos, etcétera, que proponen la pena de muerte, pero lo proponen en realidad porque piensan que es un deterrente, ¿ya? Que gente va a pensar 2 veces antes de, aunque efectivamente no hay gran respaldo a esa tesis, no se ha visto ahora. Pero déjame decir, la otra postura cristiana es del Nuevo Testamento, y efectivamente Kast la expuso bien el otro día, que básicamente el problema a veces es que simplemente nos equivocamos. Es decir, gente, ¿quién va a saber, como bien exponías tú en tu teología principante, pero muy bien, soy muy principante, cómo se sabe? Entonces, tiene que haber un proceso muy riguroso, como ven estas películas de Green Mile y cosas así tremendas, o se le condena a muerte en vida, como decía, pero hay cadena perpetua, donde y ahí tú puedes ver qué tipo de persona en realidad es, ¿no? A veces gente se arrepiente, por ejemplo, pide perdón entonces, esa es la otra postura cristiana. Ambas son válidas, déjeme decir, ambas son válidas bíblicamente, aunque una pertenece más al sistema del ojo por el ojo del Antiguo Testamento, pero justicia recayendo sobre personas que ya no merecen estar acá por lo que han hecho. Pero la otra es la extensión de la misericordia, en ese sentido, pero que sí haya un castigo de que no merece estar dentro de la sociedad. Cadena perpetua. Así que yo creo que cada sociedad va a ir. Y habría que preguntarle al soberano. Tremendo. Que se decide. Diciéndolo, ¿no? ¿Qué pasaría? ¿Qué piensas tú que pasaría en una votación? ¿En Chile? ¿En una votación de plebiscito? ¿Sí? Bueno, los últimos estudios han señalado que la mayoría, no es tan inmensa mayoría, pero hay una mayoría que tiende a sí votar a favor de la pena capital. El tema es tremendamente apasionante. Hay que estudiarlo más. Tiene ribetes filosóficos, tiene ribetes políticos, tiene ribetes éticos. Yo pienso que la justicia, yo por lo menos adscribo, ganaría levemente, yo pienso. 55-45. Yo creo que en estos momentos la aguja iría hacia ganar, no sé si ganaría, pero estaría subiendo, pero por razones que digo, más bien vindictivas, más bien de deterrencia, esto va a parar, y no sé si son las mejores motivaciones. ¿Usted qué votaría, don Max? Yo votaría a favor. Yo creo que la justicia es dar a cada uno lo que se merece, esa es la definición a la que yo adscribo por lo menos, y comparto con usted, porque hay algunos delitos, crímenes, ¿ya? De hecho, el Código Penal distingue lo que es un crimen de un delito. O sea, hay crímenes. Estos desgraciados que mataron a estas dos personas. Una pederastia con el resultado de muerte, por ejemplo. O la guaguita que un grupo de 6 bestias, digamos, ultrajaron hace como 2 meses atrás en Alto Hospicio. Hay ciertos crímenes, candidato, que yo por lo menos considero que producen un desequilibrio volitivo, energético entre usted y yo, entre la víctima y el victimario, ¿no? Donde usted debe hacerse la pregunta como sociedad, decir, ¿qué merece este individuo? Porque entonces, en esa respuesta, cuando usted da una respuesta, pregúntele al padre de esa criatura. No, si yo me pongo en el caso. Que muere la criatura. Y él se va a enfrentar a la injusticia de saber que el asesino de su criatura sigue respirando mientras su criatura está a 6 pies bajo tierra. Es que esa persona que sigue respirando está viviendo casi... Si es que son las cadenas perpetuas, perdonen que me pongo opinante aquí, yo deseo solamente la pregunta, pero si las cadenas perpetuas son realmente efectivas y tú lo haces realmente vivir el infierno... Es que esa no es la finalidad de la pena, Vasco. Ahí está la diferencia de opinión válida. Pero que si es que hacemos una pena y llegamos a eso, yo creo que él va a vivir un infierno, porque si tú le quitas la vida... Le está diciendo un favor a ese flaco. Para los que estamos a favor, yo comparto y te respeto 100%, absolutamente, el mundo, a todos. Los que estamos a favor de la pena capital, creemos que esa no es la finalidad de la pena. La finalidad de la pena es hacer justicia, es dar a cada uno lo que se merece. Pareciera. No, en el caso de los delitos más atroces, cuando te matan a un hijo, te lo violan, perdón que sea tan crudo con las palabras, pero es la verdad y estamos en horario de una hora perfecta. Hay ciertos delitos que por su inmensa gravedad, a mi modo de ver, la única forma de restablecer el equilibrio volitivo es que esa persona, al igual que tu hijo que fue asesinado,
y que ya no Esa está persona respirando, descanse, esa persona o no muera. tiene derecho a respirar. Pero así pienso, por lo menos yo. Y piensa tú cómo se va a sentir Pero él desde el punto de vista de la impotencia, de saber de que está costando $1 millón de pesos mensuales esa persona y que con sus impuestos, con sus propios impuestos del padre, de la madre de esa niña, de esa guaguita, está colaborando para que siga respirando esa persona. Ahora, Parece que le encuentran razón, doctor. Hay una cosa a propósito que estamos hablando de esto, creo también muy importante subir las penas para la corrupción en nuestro país. Carol Cariola, por ejemplo. No, pero cuénteme un poquito, porque ya nos queda un minutito de Un este minuto. bloque, digamos. Wow, Una hora, doctor. wow, Mire qué wow. alucinante lo rápido que pasa. Yo no soy Sí. juez para juzgarla, creo que ha sido un flaco espectáculo, otro espectáculo deplorable que estamos viviendo en nuestra sociedad, pero sí creo que para las personas que incurren en la corrupción del Estado, o exilio del país o cadena perpetua para los corruptos y también ciertamente considerar sí. Ahí la sí. pena de muerte Ahí sí. en casos de Ahí corrupción voto alta. por él. Estamos bien. Por lo tanto, eso es lo que Vamos a uno invitarlo piensa, al Nacional, pero vamos a invitarlo al Nacional Libertario, ¿ah? pero esto ¿Usted me quiere reemplazar acá? Porque yo estoy 3 contra 1 acá. Oye, pero- ¿Cómo un corrupto? Corrupto. Está bien. Un corrupto. Ya. ¿Lo van a matar? Ah, no, pero dijo. Bueno, en No, pero es Singapur, que Singapur. Vasco, Ah, dijo ¿A qué eso. caso? Dime un caso para no, yo, para altas tratar de penas, empatar dijo. mi emoción. mira, en China a una ex mucho honor. a Todo una el ex respeto. ministra se le ocurrió robarse Sí. como 261 mil millones de dólares. Ya. ¿Ah? Pena de muerte. Pena de muerte. ¿Te das cuenta? En China. En Eso- China. ¿Y que está bien? Bueno, está bien, eso es Pero la ¿cómo pregunta va? moral. Pero ¿Te das Lo que cuenta? pasa es que allá Vasco lo catalogan como traición a la patria. Claro. No, si se me da lo mismo, Fíjate queremos tú, llevar a eso. En Singapur y en O sea, China. usted- y eso que usted- Singapur es capitalista y si China Lucho es comunista. Hermosilla, perdónenme que les pongo un caso acá, con mucho cariño del mundo, se robó y nos damos cuenta que aparte de los chats y todas las imbecilidades que hizo, se robó 2.000 millones de pesos. ¿Usted lo metería lo mataría? Yo lo juzgaría con toda una ley. No, pero usted me está diciendo. No, ¿es en serio? no, Si yo en China no, fueron buena pregunta. 261 millones. Usted me Si dice. la ley dice que si que robó más de 2.000 millones de pesos es pena de muerte, pena de muerte. Así de simple. Pero tiene que haber una ley, ¿te das cuenta? Ahora bien, discusión si parlamentaria. no, exilio, o si no, cadena perpetua. Ahí está. Y que ¿Y a dónde lo llevaría? ¿A Miami? ¿Para que lo pasen bien? No, ¿por qué no? A la isla No, no, no. ¿Existe eso? Dawson. Perdonen la ignorancia, ¿existe eso? Dawson, no. ¿En algún país que se exilien a los...? No, actualmente, por ejemplo, actualmente, ahora por lo menos en Trump está Occidente. mandando a unos del tren Aragua a El Salvador. Ah, sí, Pero por dice ejemplo. que- Claro, Ahí hay un ese- confinamiento. Hay un- Ahora, todo esto lo dice, qué sé yo, ahora está muy de moda, pero y ahí lo quiero funda- ver, si usted tiene el corazón lo grande, pues, lo por conozco. eso digo, lo fundamental aquí, uno de los pilares de todo lo que tenemos que hacer es la educación. Para que no llegue... Para que no se llegue a eso, una educación para ser feliz, una educación que se desarrolle la técnica, por ejemplo, que se apoye la pequeña y mediana empresa para que se viva bien, se sea feliz. Nosotros nos vamos a estos temas un poco estrambóticos y terribles, La gente lo pero está pidiendo, ¿no? no que son podemos. más taquilleros. Ahora, si uno dice pena de muerte, no es ninguna solución para todo el crimen si no arreglamos la educación, me explico, Sí, ¿no? ¿Verdad? Y eso es muy importante. Ahora, la educación también ha de tomar en cuenta que solo educar a alguien no necesariamente lo hace bueno. En algunos de los países, Australia creo que fue, hicieron un experimento de educar, pero con profundo alcance. Irlanda. No sé. No me acuerdo. Educar a los peores criminales. Y lo que pasó al final terminaron brillantes mafiosos, más inteligentes que nunca. Pero ¿y cuál de Pero eso mafioso? porque hay algo adentro, ¿no? Sí. La ley del pecado, lo único que cambia eso, como vuelvo a decir, es Cristo mismo cambiando eso. Ahora, hay algo es muy interesante hay que cambiar. porque él apunta en realidad al problema valórico profundo. ¿Ya? En todo corazón. comentario está ahí. El La corazón. espiritualidad, el corazón, lo religioso. Mira, no vamos a poder solucionar el problema que tenemos en este ámbito si también no reformamos la política. Hay que reformar la política Nos vamos a como meter ciencia. como toma de Cristian, nos decisiones. vamos a Claro. meter a ese punto, vamos a hablar de lo que ha pasado, contingencia, Carol Cariola,
y todos los temas que nos abordan, pero nos tenemos que ir a una pequeña pausa comercial. Le quiero agradecer a nuestro auspiciador, Juntos 3 Inglés, Como Turista, Autogestión, Biclean, Numerus y nuestra querida Iglesia La Trinidad. Ha estado alucinante el programa, gracias Señor por darnos esta reflexión y poder compartirla con ustedes que están ahí. No se muevan porque esto es Con Dios y Ley. 1, 2, 3 Inglés Academy. Expandimos las oportunidades. 17 años junto a ti con los mejores programas de estudio online. Para que aprendas rápido y fácil, visita www.123-medioinglés.com y a estudiar. Biclean Aseo Profesional. Somos Biclean. Estamos enfocados principalmente en limpieza profesional para empresas, oficinas y locales comerciales. Ofrecemos soluciones a gran escala con calidad garantizada, personal capacitado y tecnología de punta. Confía en nosotros para mantener tus espacios impecables y seguros. Contáctanos al 937-85-0721. Como Turista nace de un sueño, de un anhelo de conocer gente del mundo entero y aprender a través de este estilo de vida. Buscamos a través de aventuras generar en los otros inspiración y seguridad para que comiencen a viajar. Como Turista es un proyecto de atesorar todas esas experiencias y darles un verdadero y valioso significado. Nuestros viajes más memorables, aquellos en los que nos conectamos con la naturaleza, en los que visitamos lugares poco habitados y logramos empaparnos de su cultura y gente local. Como Turista, gracias por estar acá en Con Dios y Ley. Numerus, somos una empresa de software, asesorías especializada en contabilidad y remuneraciones para colegios particular subvencionados. Te brindamos todo el apoyo profesional para controlar las finanzas y el recurso humano de tu institución. Te acompañamos en los desafíos que impone la gestión de tus organizaciones educacionales. No lo dudes, cámbiate a Numerus. Autogestión, servicio automotor, compra, venta y consignación de vehículos, financiamiento y seguros. Compramos tu vehículo, pago inmediato. Excelencia y calidad en servicio. Y esto queda en Avenida Francisco Bilbao, 4864 Las Condes, Santiago de Chile. Autogestión, el mejor servicio automotor. Estimados, muchísimas gracias por seguir acá con nosotros, a nuestros auspiciadores, a los que hacen posible este equipo maravilloso, donde hacemos Con Dios y Ley este programa, donde ha estado alucinante. Un tema, hemos hablado de pena de muerte, de religión, de lo más profundo de la religión, de lo que realmente quisiéramos para nuestro país, y que este país pueda vivir, para mí, en cristianismo, para Cristian, en lo que nos ha contado. Sí, estimados, sí. Partamos por el tema de la semana, que yo creo que es esta filtración que ya todos sabemos que es grave. Entonces, los invito a no meternos a lo grave de la filtración, porque es grave. Así que no metámonos en lo que ¿qué te pasa, Max, con estos chats? Es como, llega a ser como gracioso de fuerte, ¿no? Deslealtad y estupidez en una sola ocasión, porque por una parte no creo que haya sido muy agradable para el presidente de la República enterarse de que una de sus compañeras de ruta, si no la más importante después de Camila Vallejo, desde que estaban en Los Pingüinos, que es Carol Cariola, lo trató de semejante modo a través de un chat. Uno espera en política sobre todo lealtad, uno espera compañerismo, uno espera compañerismo a toda prueba. Yo creo que fue un golpe. Nunca le diría a Kaiser: no, tal por cual. Este guatón desgraciado se comprometió conmigo a otra cosa.
cosa. Y decir Yo creo que sí. no. Pero es el un momento tal- no, de está más delgado, conversación. perdone, el candidato que yo lo había tratado de gordito. que me afeité. Sí. Y el pez no sé cuánto, o sea, realmente tiene que haber sido muy, muy desagradable para el presidente de la República. Por otro lado, estupidez del presidente. ¿Por qué razón? Porque cuando uno está en el poder, está ejerciendo el poder, uno espera, ¿no es así?, que no salga el presidente de la República dándole aire a la misma persona que te acaba de traicionar en lo interno, ¿no? ¿Cómo te dijo algo como- dándole apoyo a la misma persona que te da vuelta la espalda. Lo encuentro bobo, como dijo el otro día Tomás Mochati. Mochati. La bobería de Boric, por esto mismo, por no haberla reprendido de alguna manera públicamente. Si esto no, un gobernante que llega arriba siempre tiene que estar vigilante dentro de lo que no te gusta, que es el maquiavelismo, ¿no es cierto? Pero hay ciertas cosas que sí son rescatables y otras cosas que no son rescatables. Una de ellas son, los consejos que le da a los gobernantes. Uno de ellos es que más que ser odiado ni amado es mejor ser temido, pero en el buen sentido de la palabra. Y creo que no lo hizo bien el presidente en este sentido. Sí. Estamos todos de acuerdo, yo creo. Evelyn Matei trató de que no se iba a referir a estos cagüines, usó la palabra cagüines. Está tratando de elevar quizás la discusión. Es que lo es en cierta medida. Un poquito Sí. menos, no nos metamos tanto en esa área. A mí me llama la atención lo que está ocurriendo en el Partido Comunista. Porque siempre ha aparecido un grupo hermético, disciplinado, siempre se habla así, Mochati también. Sin embargo, uno ve trizaduras muy grandes acá y empieza a enterarse de que efectivamente el país, partido que es leal a Maduro, leal a La Habana, uno pensaría, ¿cómo tiene ese partido credibilidad? Bueno, porque son así, tan... Ahora uno se empieza a dar cuenta que no es tan así y que hay fisuras y que una Cariola sí tiene reparos y diferencias y se está empezando a ver esto. Yo creo que eso va a ocurrir cada vez más, un derrumbe de adentro de estos supuestos bloques que van a arrasar en la política chilena. Yo creo que eso está terminando. Mira, Mira, yo pienso aquí, Cristian, tomo mucho porque las todos te palabras. conocen como Dr. Fire, tienes que o cambiarte el Doctor. nombre o decir muchas veces Cristian. Rojo Edwards lo hizo, ¿ah? ¿Lo has pensado? Dime. Sí, por supuesto. Yo espero que me llamo Cristian Contreras Radoy, su amigo Dr. Fire. Ahora, Cariola, yo yo tomo las palabras también en esta crítica, pero también pienso que esto es un espectáculo deplorable de una muy mala política chilena farandulera. Porque mientras estamos todos hablando de esto, ¿por qué no hablamos de los cientos de programas de gobiernos ministeriales donde se desfalca el Estado? Entonces, mientras todos estamos preocupados de la guaguita de la Carol Cariola, están saqueando al país en este minuto. Yo pienso que... ¿Cuál es el caso más grave para ti todos estos casos? Mira, de corrupción? está lleno de casos de Democracia corrupción. Viva. No, y pequeños casos. Por ejemplo, unos basureros ahí, no de este gobierno, no de esta administración, sino que de la pasada en Ñuñoa, ponen 10 basureros a 20 millones de pesos. Un pequeño caso, ¿te das cuenta? Pero 10 basureros que te cuentan. ¿Eso lo descubrió Sichel ahora? No, lo descubrí yo porque vivo allá, ¿te das cuenta? Entonces, aquí hay muchos programas de gobierno ñuñoíno. ¿Ya? Yo soy viñamarino, vivo en Ñuñoa. Yo nací en Viña del Mar. Pero, Distrito 11. Distrito 10. Distrito 10. Entonces veo que estamos hablando de estas cosas cuando debiésemos preocuparnos realmente de la corrupción, del desfalco de las arcas fiscales, de la ineficiencia del país. Por eso, una de las medidas que vamos a tomar cuando uno sea gobierno, es de esperar aquí a fin de año, va a ser crear una comisión de investigación, o más bien dicho, una comisión de eficiencia gubernamental similar a la que ha implantado Elon Musk. ¿Aló, Evelyn? No, es una broma. Sí, tranquilo. Lautaro, tranquilo. Tranquilo, ya les dije. Está bromeando acá el candidato. ¿Por qué? Me empiezan a llamar. ¿Por qué? Porque tenemos, en el fondo,
gobiernos ineficientes, un Estado ineficiente en muchos aspectos. Fíjate tú, somos 19 millones de personas y tenemos 25 ministerios. China tiene 1.400 millones de personas y tiene 21 ministerios. ¿Bajaría un ministerio entonces? Bajaría de esos 25, los dejaríamos No en 15. no me vaya a decir que sacaría el ministerio de la mujer, porque ahí se le va todo el... Sí. Hay coincidencia, Johannes Pucha, quiere pero bajar a 10. Hay que hacerlo, Claro, hay que revisar la eficiencia. ¿Cuál es y el menos eficiente? El menos eficiente, No, desde es mi punto de cultura, vista, es salud y es también educación. No, pero para usted, en orden de importancia, ¿qué ministerio sacaría que encuentra que ya... Educación. ¿Lo sacaría? Lo sacaría y haría otro ministerio de educación, porque este ministerio es lo mismo que salud. Salud, fíjate tú que es el ministerio con mayor cantidad de denuncias de acoso laboral. Salud. La mayor cantidad de denuncias de acoso sexual en el Ministerio de Salud. Lo reemplazaría para que no entienda mal la gente. Pues, yo lo saco porque no sirve, porque no ha enfermado todo el país durante los últimos 35 años. Tenemos más de 10 millones de enfermos crónicos en Chile. Por lo tanto, tenemos un ministerio de la enfermedad. Lo sacaría y establecería un nuevo ministerio de salud integral, por ejemplo. ¿Ya? Lo mismo que con educación. En educación establecieron una reforma educativa podrida. No nos sirve. Por lo tanto, si tuviera una manzana podrida, podríamos hacer. Pero yo veo que el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud y otros también está lleno de manzanas podridas que apuntan hacia los desintereses de la ciudadanía, apuntan contra la salud de los chilenos. Bueno, lo borramos y hacemos un nuevo ministerio. De ahí, formación, por ejemplo, le ponemos un nombre, formación general para ser feliz. ¿Te das cuenta? Filosófica abajo. Claro. Una bajadita. ¿Qué más está ocurriendo en la ciudad? Yo diría, quiero agregar a esto, porque es fascinante. Esta tarde hemos cubierto muchos temas. Desde la filosofía, ahora acuérdense, la teología, dicen en Oxford, es la reina de todas las ciencias. Tome. Más que la filosofía. Sí, pero que lo dicen en Oxford. Sí, no, los griegos dicen la filosofía. Solo pero me bueno. interesa mucho. En nuestra iglesia ayer propusimos la feria de estudios, ¿no? Donde todos estudian la Biblia, que creo que es una gran falta en Chile. La necesidad de conocer mejor la palabra de Dios, la Escritura. Ahora, mi respuesta a la pregunta que se hizo recién, ¿cómo eliminar la corrupción a todo nivel? Viene en la Biblia. Ahí está, uno de los estudios va a ser sobre Daniel. Por favor, todos los políticos léanse este corto libro sobre Daniel, quien llegó a ser primer ministro judío, primer ministro en Babilonia. ¿Se imaginan las tentaciones que estaban en torno a él? Pero en un momento cuando todos sus enemigos, capítulo 6, por ahí es increíble, se ponen de acuerdo para derrocarlo, traerlo abajo, y termina en la fosa de leones. Acuérdense esa historia, increíble. Y Dios entra ahí. Dice que no pudieron encontrarle ni una falta, ni en lo personal, ni en lo sexual, ni en lo ambicioso, ni en nada, excepto en lo religioso, decía, su fe. Eso es lo que hace falta en Chile. Sí, yo quiero tremendo complementar. No, yo comparto todo aquello. ¿Usted leyó la Biblia? Pero por supuesto, yo hablo a cada rato de la Biblia, sí. Hablo también de los evangelios secretos de Jesús, que son maravillosos también. Como el evangelio de Tomás, el evangelio de Felipe, el evangelio de María Magdalena, pero eso es otro tema. Otra discusión. Sí. Pero políticos íntegros, como Daniel. Efectivamente. Es la respuesta a Chile. Sí. Necesitamos una reforma también en la política para que la política se fundamente en valores y en virtudes. Es muy importante. ¿Por qué? Porque no sacamos teniendo un sacerdote, por ejemplo, que promueva el bien, que promueva la moralidad, cuando tenemos políticos promoviendo la mentira, la omisión, el engaño. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque las costumbres cambian. Las costumbres de los pueblos cambian con el ejemplo de sus líderes. Si tú tienes un buen ejemplo, una persona correcta, que ejerce su función de parlamentario, de presidente, de ministro, de manera íntegra, el pueblo va a imitar ese ejemplo.
Y así se cambian las costumbres, con el ejemplo de los políticos, con el ejemplo también de todas las personas. Por eso es muy importante tener realmente políticos que promuevan los valores, que no se corrompan, y el pueblo va a ser así. ¿Nunca le robó una monedita al papá cuando era cabro chico para ir a jugar flipper? Sí, pero mi abuelito, oye, en paz descanse, don Pastor, pero yo, antes de convertirme en cristiano. Claro, usted le robaba a medio mundo. Tomaba su cervecita, estaba jubilado, se tomaba su cervecita a la hora del almuerzo y se quedaba muerto acostado durmiendo siesta. Le sacaba una moneda, y me iba a jugar flipper. Era demasiado más grande. Bueno, oye, ojalá que esto pudiese pasar. ¿Por algún temita, Max, que tengamos para ir cerrando? Sí, bueno, yo pienso que han habido muchas coincidencias doctrinarias con al menos en el partido en el que yo milito. Veo muchas similitudes. Creo que lo que hace que haya una cercanía es básicamente, candidato, el momento tan sensible que vive el país, el momento de crisis política tan importante. Creo que ese centro que usted representa junto a Parisi, hay muchas coincidencias programáticas. Usted habló del norte, habló del estado de excepción que hay que aplicar para poder sacar a los militares y darle tranquilidad a los chilenos. Habló de una reactivación económica que es tan importante. La educación, también hay coincidencia con respecto a volver a lo que era antes. La educación pública. ¿Comerciales hablábamos algo de sí, ahí viene la pregunta. Creo que hay varias similitudes. Obviamente, de todas maneras, usted es de centro político, nosotros somos de derecha, pero comprendiendo eso, le quiero hacer una pregunta más simpaticona. Supongamos que usted pasa, usted le gana a Parisi la primaria en el PDG. ¿Dónde pondría usted a Parisi, en qué ministerio? Y al revés, pues si usted pierde y él gana, ¿dónde cree que él lo pondría usted como ministro? Bueno, a Franco, si yo gano, lo pongo inmediatamente de ministro de Hacienda para que implemente todas sus grandes ideas. Sí tiene muy buenas ideas, sobre todo enfatizando el área económica. Ahí lo pondría. ¿Dónde él me pondría? No, ¿dónde le gustaría o dónde? No, ¿dónde cree que él lo pondría usted? No lo sé dónde me Su percepción. No lo pondría. Educación. Si no viene para acá, Franco Parisi no va a ganar. Quizás educación por su perfil, quizás, ¿no? Puede ser educación, puede ser también una gran reforma cultural en nuestro país, que eso implica también la educación. Pero sí, si me dice a mí, yo metería mucho ojo ahí en la educación. Y hay hartos militantes más, uno se lo olvida, Rodrigo Logan. Este es militante, ¿no? Tengo entendido que sí. Rodrigo Logan. Y la última pregunta, si me lo permite. No, preguntas de intimidad. ¿Se lleva bien con Parisi usted? ¿Tienen buena relación o hay roces, hay liderazgo, ego? Porque no tienen relación con nadie si el hombre vive en Estados Unidos. Con mucho respeto y amor. Sí, pero ambos tienen un perfil mediático importante, los dos tienen liderazgo en el sentido de que son profesores en los medios, salen con la pizarra. Salvo la pena. ¿Hay ahí, ¿no es cierto, algún tipo de roce o se lleva bien con el otro candidato? Mira, nosotros hemos tenido un par de reuniones online, ¿ya? Pero porque él, seamos honestos, pues si el hombre está en Estados Unidos. Está en Estados Unidos en 3 minutos. Llega, el 3 de abril va a llegar, según lo que tenemos entendido. Tenemos un debate público el 6 de abril en la primaria del centro y el 13 de abril se vota, ¿ya? ¿Dónde va a ser el debate? Ahora. Lo están viendo, ahí te voy a avisar oportunamente. Si quieren que nosotros por supuesto que sí, podemos ayudar en todo lo que significa. ¿Y cuántos militantes, perdón, son? ¿Cuántos hoy día? Hasta mi llegada eran 38.000. Ahora 38.001. 38.001 y yo estoy llamando también a todos los ex Centro Unido, mi partido, donde fuimos 40.000 el 2021. 40.000 militantes del Centro Unido, así que vénganse al partido de la gente porque el centro político lo estamos construyendo en el partido de la gente ahora, así que invitados todos, ¿ya? 30.000 aprox entonces en el PDG. 38.000. 38.000 y si nosotros subimos podemos de aquí, si la gente me acompaña, podemos entrar a la elección como el partido más grande de Chile si le ganamos precisamente al de ustedes. ¿Ustedes cuánto tienen ahora? 43.000. El Nacional Libertario está rozando los 50.000. Mira. Está rozando los 50.000. Por eso mismo, así que
vamos a estar ahí, Así estamos es. cultivando eso. Perdona, la UDI, ¿cuánto debe tener? La UDI tiene 30.000. 30.000. Sí. Renovación por ahí. Renovación por ahí, un poquito menos, y republicanos 22.000. Mira. Oye, con todo el respeto del mundo, la democracia cristiana, perdón, escuchemos un poquito para terminar. La democracia cristiana nombró a Undurraga De candidato presidencial. ¿Qué trata de hacer un partido político nombrando a Undurraga? Porque con todo el respeto del mundo, a veces se me olvida que tengo que ser compasivo. Pero Apalancarse. Realista, por favor. Sí, realista, cristiano también, amigo. Cristiano realista. ¿Qué posibilidades podría tener Undurraga para hacer algo? ¿O quiere ser diputado? Apalancar simplemente su posición para una negociación parlamentaria, nada más, porque no tiene ninguna ¿Pero con posibilidad. quién, además? Porque irá a ir junto el Partido Comunista nuevamente con los socialistas y este gran bloque que se armó. Yo creo que Contreras, como candidato presidencial del centro, está más habilitado para hacer un diagnóstico de la democracia cristiana que se decía que era de centro político. Sí, pero ahí está el punto. Nosotros venimos hace mucho tiempo invitando a todos los conglomerados que se califican de centro a formar una gran unión democrática de centro. Ese es un llamado que yo... Pero usted incorporaría a Ahora, una democracia cristiana que ha estado tan sumida en escándalos de corrupción desde Ricardo Lagos para acá, por lo menos. Mira, ¿qué es lo que sucede? El llamado fue hecho, ¿ya? Pero no han querido hacer una primaria, no han querido integrarse al partido de la gente, al centro político, también incluso cuando estaba en el Centro Unido, que es partido de centro, fundador del centro político, también es un llamado. Pero ¿qué es lo que pasa? Estos sectores, la democracia cristiana, amarilla, están todavía bajo la hipoteca de la política tradicional. Ya. Son centro derecha, centro izquierda. Uno se va a ir para la derecha, otros para la izquierda. Por lo tanto, yo siempre les digo, oye, eres centro izquierda, tú eres centro derecha. La derecha ya no tiene nada que hacer. Pero con excepciones, ¿ya? La tradición no tiene nada que... Vente para el centro si eres centro. A la izquierda también le digo, ¿qué te va a decir? El comunismo no resuelve los problemas, vente para el centro. Pero todavía estas figuras son de una vieja política, ¿te das cuenta? No son de la nueva política. Son la democracia. Esto, Undurraga viene, pero de décadas dentro de la democracia cristiana cuando era fuerte. ¿Y a quién rescata usted de amarillo, de demócrata o de los ex-DC? ¿Alguna figura que quizás sea rescatable? Yo no sé, me cuesta pensar. Mira, a mí me cuesta pensar. Nosotros los hemos llamado a ellos para que se integren. ¿Tendrá bueno el teléfono? Se quedó sin batería. Jimena Rincón se quedó sin batería, ¿no? Se conversó con Jimena Rincón, el partido conversó con ella también, el presidente, bueno, y ella optó por su camino ahora. Mira, yo veo una... Mira, yo voy a ser muy concreto. Yo veo que hoy día, a nivel de la historia de Chile, estamos viviendo con la generación política más hipócrita en la historia de Chile. Ese es mi diagnóstico. Muy corrupta. Mira, quizás se salven un diputado o dos diputados de la corrupción y de la hipocresía. Sí, yo quiero nombrar ciertamente Kaiser. Fue el único. ¿Qué piensa usted de Kaiser? Fue el único Kaiser que levantó la mano para criticar la situación pandémica. ¿Ok? Y eso, mira, nosotros tendríamos que hacer un programa sobre cómo es posible, Vasco, que en la televisión chilena se subinforme a todo el país sobre la situación de la salud. Es que ¿sabe lo que pasa? Estamos subinformados, hipotecados por los laboratorios farmacéuticos, pero por favor, ya pasó la pandemia, salió el informe final COVID 2000, el 4 de diciembre del año 2024, publicado por el Capitolio, y aquí se sigue obligando a las vacunas. Entonces, creo que estamos subinformados por los medios de... Dígame por qué. Esto me encanta contestarlo, porque todos los canales de televisión están en manos de privados. Y el único canal que se supone que es de todos nosotros, no saben hacer televisión. Entonces no lo ve nadie.
Vasco, presidente TV. No. Es Vamos, esa, Vasco, es vamos, esa- Vasco. Claro, y está es claro. esa la TVN. respuesta. Entonces, ¿yo qué le voy a estar diciendo a un dueño de un canal? Si un dueño de un canal hace lo que quiere, y con justa razón, con libertad, Pero- hace lo que falta, responsabilidad, todo lo que tú me puedas decir después. Pero yo, dueño de un canal, hago lo que quiero. Pero con un canal, sí que yo no puedo hacer lo que quiero. Entonces, cuando tenemos a TVN, que está liderado por personas que o no se dan cuenta que lo han hecho mal tantos años, o definitivamente creen. El otro día salió un reportaje que hace 3 años Canal 7 no salía segundo en el día. Y era como si hubiese sido un milagro. Es patético esa noticia. Esa es una antinoticia. Decir, oye, salimos segundos y en el matinal de sacar 2 puntos de rating estamos sacando 3 puntos de rating. Es dramático la situación de TV. Yeah. Entonces, ojalá que cuando salga usted presidente le Va a haber que ponga pasar- cascabel al gato. Don Alfred, porque tenemos que terminar. Gracias, Vasco. Fascinante programa de nuevo. Y yo quiero terminar donde comencé en el programa. Porque hemos escuchado de esta muerte, de cómo las muertes a manos de los pandilleros, terribles situaciones donde mueren familias. El matrimonio el otro día. El matrimonio, en donde era ahí el Granero. o sea, nos estamos acostumbrando a una cultura de muerte. Pero lo menciono porque efectivamente hoy estuve con esta señora Teresa y mando salud a toda esa familia, a Bernardita y todos, que me llamaron porque estaba muriendo. Y qué hermoso es, mire el contraste, poder hablar con una persona que tiene a Cristo, orar con ella y a pesar de que ella no tenía conciencia, que la mano me la apretaba, porque sí estaba escuchando su espíritu, mientras yo le decía, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todo aquel que viene a mí tiene vida eterna. Las palabras de consuelo ante la muerte. En Chile hay que revertir esta cultura de muerte a una cultura de vida. Y hoy lo vi, también visité a otra persona que está muy enfermo, pero él también dijo, estoy listo, si él me llama, estoy listo. Mira, la cultura de vida es 1000 veces más poderosa que la de muerte, pero hay que proponerla, predicarla y tener políticos íntegros que creen y que son fuertes y tienen valores más allá de los que están acá en el circo, porque tienen una Corte Suprema que es más allá arriba de la nación y saben orar y clamar a Dios. Winston Churchill todos los días se arrodillaba antes de acostarse Y se tomaba sus pescasitos. y se tomaba su pecado. Así ¿Por se qué no me mantenía. deja, pastor? Porque Fumaba su tenía buen él, puro. ¿Ah? porque él tenía Deme la posibilidad de un es whisky. que él tenía que levantarse a las 3 de la mañana para recibir el informe de Hitler. Ah, Acuérdate sí, que él sí, recibía sí. primero ese informe por Enigma. Pero entonces, mira, Bien, como nada, hay tanta gente en Montgomery, mucha gente de mucha estatura, que se sorprende uno, secretamente eran cristianos. ¿Y por qué digo secretamente? Porque el hombre íntegro como Daniel, cuando nadie lo ve, cómo se comporta ante su Dios. Eso es lo que queremos en Chile. Maravilloso, maravilloso. Max, querido, ¿cuándo nos va a contar si va a ser candidato? Porque yo lo veo puesto en Distrito 10. No, creo que sí. Distrito, yo creo. ¿Ah? Usted, 11. Me ha usted dicho algo usted me ha en 10. contado, pero hace como 3 semanas atrás. Pero ya llevamos Sí. 3 semanas sin que se pronuncie. Distrito 10. Usted, entiendo que de la carrera, por X motivos, Sí. desconozco los motivos, no va a la reelección. Correcto, ¿Por sí. qué no me cuenta la cuestión? Me han preguntado dentro Me del han preguntado, partido ya, si bien. estoy disponible. Yo le he dicho que estoy disponible para lo que el partido estime, donde me ¿Y nos va a considere pescar más a nosotros valioso. después? Sí, por supuesto. Ah, el nos va a regalón. contestar el teléfono. Mi pastor querido, usted también. Así que lo más probable, sí, me han preguntado por el distrito 11, que es un distrito muy, muy Sí. grande. Donde vive y tengo Cristiano. estoy disponible para asumir el desafío de representar al Partido Nacional Libertario, ¿El 10, el 11, por ahí? ojalá a Johannes Kaiser a la presidencia de la República, porque consideramos que tiene las ideas, tiene el conocimiento, tiene las habilidades, y si podemos aportar desde el Parlamento, llegar a la Cámara de Diputados, lo vamos a hacer con lealtad, lo vamos a hacer Se necesitan llevando la personas como Constitución, usted, pues. ¿Qué quiere llevando la igualdad ante la ley, reactivación económica, cierre de frontera, y nos la vamos a jugar verdaderamente por sacar adelante aquellos proyectos de ley que los chilenos necesitan tanto, como poner fin al terrorismo en la Araucanía, subir las penas, aumentar las penas,
recuperar nuestra educación, la salud también que está sufriendo tanto todos los chilenos, así que está la disponibilidad. Cristian querido, en el caso suyo, de una eventual derrota que no va a pasar, usted le va a ganar a Parisi porque es el mejor candidato que he tenido acá. Está todo leído. Muchas gracias. Mismo, tú sabes que es como un chiste malo mío. De perder, Cristian, ¿alguna opción parlamentaria, senatorial? Hay opciones por una diputación, puede ser en el Distrito 10, donde yo vivo, Ñuñoa, Santiago, Providencia, etc. Hay posibilidades de senaturías también. Mire. Lo importante para nosotros son dos cosas muy importantes. Primero, cultivar y que florezca el centro político original y auténtico, es decir, no ni amarillo, sino que el centro político que nosotros estamos cultivando con doctrina, con teoría de centro, y también ser gobierno a fin de año. Yo pienso que debido a la situación que estamos viviendo, frente a la crisis de la intelectualidad de las derechas e izquierdas tradicionales, la fragmentación también que hay, yo pienso que tenemos muchas posibilidades de pasar a segunda vuelta, y si pasamos a segunda vuelta vamos a hacer gobierno. Así que yo los invito a todos, a los amigos también de la derecha, de la izquierda, de todo, a que se integren al centro, porque el centro político es el único camino para ser feliz, pues. Mire, Así de simple. Con esas palabras terminamos, los respetamos, tal vez puro. no compartimos Muy buen toda programa. su... pero ha sido un programa tremendamente interesante. Gracias nuevamente a nuestros auspiciadores. Gracias Pedro, Peladito, Vivi, Claudita, por ayudarnos a todo lo que es este equipo maravilloso de Prime Media. Alfred, Max, gracias Pastor, gracias Alfredo, gracias Cristian, espero que lo hayas pasado bien. Sí, muy agradable. Cuando quiera, su casa, ya le dije, el debate no tienen dónde hacerlo, lo hacemos acá. Feliz de ayudarlos, somos sobre todo chilenos. ¿Ya? Esto fue Con Dios y Ley. Muy bien, gracias.